Excelentes noticias para la opción en contra. Eso es lo que estamos viendo con las últimas encuestas que muestran una caída de la opción a favor y una amplia ventaja de la opción en contra, que aunque no está aumentando de apoyo con respecto a lo que ya tiene más de un 50% de apoyo y se mantiene ahí, mientras la opción a favor tuvo una caída en medio de una serie de declaraciones controversiales de los segmentos por el a favor que vamos a ver a continuación, y se suma esto también a que en distintos programas, como en el programa Sin Filtro, figuras como Pamela Giles están haciendo una muy buena defensa de la opción en contra. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver si es que esto se va a continuar en el tiempo, quedando tan solo un mes para la elección de plebiscito de salida, a ver si ganan a favor o en contra. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se dan buenas noticias para la opción en contra. Ahora, no falta tanto para que sea el plebiscito de salida de este proceso constitucional, faltan tan solo 4 semanas y dentro de eso muchos ya han empezado a tomar definiciones y no están habiendo cambios tan sustanciales con respecto a la opinión de la gente, porque aunque en las últimas semanas había ido en aumento la opción a favor progresivamente, ha tenido un estancamiento, incluso una caída, donde vimos incluso que cayó un 35, un 32% cuando llevaba semanas al alza y tuvo un retroceso del equivalente de 3 semanas, ¿no? Ahora otras encuestas muestran que la a favor sube un poco, pero tiene una diferencia aún mayor que la que muestran encuestas como CADEM. Otras muestran, por ejemplo, que la a favor estaría en 20%, mientras que la en contra en 45%. CADEM te dice que está en 32%, pero está en 50%. En todas muestran que la en contra va ganando por amplia ventaja. La diferencia es por cuánto, ¿no? Y esta caída que se empieza a reflejar en las encuestas, la pregunta es ¿por qué, no? Tiene múltiples factores. Por un lado, había una campaña importante de explicación por parte de figuras que están por el en contra de lo que significaría el aprobar esta nueva propuesta constitucional. Incluso en este mismo canal hemos analizado en parte la propuesta constitucional y los elementos peligrosos como lo son el Estado social y democrático de derecho, los derechos colectivos indígenas, las leyes de cuotas tanto para distintos grupos, ya sea discapacitados, mujeres, etcétera, como también elementos de crecimiento del Estado en varias áreas y el fortalecimiento de los partidos políticos. Eso ha servido. Dentro de ese factor ha aumentado también gracias a explicaciones de distintas personas, siendo una de ellas, por ejemplo, Marinovich. Pero, además de las explicaciones que se dan, está una serie de elementos. Por un lado, ha habido una defensa cada vez más fuerte de la opción en contra de figuras como Pamela Giles, que lo hacen desde la misma izquierda, o de otros desde la derecha, que en programas como Sin Filtro salió a desmentir el tema de las campañas del terror de los de la favor. Decir que la pelotudez de los comunistas citados no dice relación con la verdadera capacidad política que tiene el Partido Comunista. La razón por la cual se va a terminar este proceso el 17 de diciembre a las 12 de la noche es simple y sencilla. No están los votos. No están los votos y por lo tanto no se puede iniciar un tercer proceso. Repliegue táctico se llama. Pero ¿desde cuándo ustedes, por favor, porque está muy bien que ustedes utilicen cualquier argumento de campaña, pero atribuirle ese poder a un partido que en su mejor momento ha marcado en el último tiempo un 7% en una elección? Entonces decir que ellos van a apoderarse de las mentes de todos los demás y los van a llevar a un tercer proceso, por favor, utilicemos, yo creo, argumentos que tengan sentido para la gente. ¿Pero el Partido Comunista en el gobierno? Sí, les está yendo regio a los ministros. Te explico lo bien que les está yendo. Particularmente al ministro Cataldo. Sí. A mí me parece que los argumentos que le hacen sentido a la gente es, por ejemplo, el argumento de la estabilidad, ¿ya? Que es a lo que entiendo que aluden ustedes con este temor de que los comunistas nos van a convencer a todos de hacer un tercer proceso. La estabilidad desaparece con el apruebo. Si se aprueba una nueva constitución, vamos a tener por lo menos 2 congresos más completos bajando las 31 leyes que requeriría esa nueva constitución, generando los 10 reglamentos que requeriría esa nueva constitución, por lo menos para empezar, generando las 10 instituciones públicas, porque el Estado no se achica, señora, señor, se agranda con esta nueva constitución. Y hay algo, yo creo, mucho más relevante que hasta ahora no se ha dicho, para no dar vueltas en círculo en los argumentos. Yo les aseguro que el día 17 de diciembre, cualquiera sea el resultado, esto se termina, hasta aquí llega. Ahora, pero encuentro psicopático sostener aquí, en definitiva, que la clase política, insinuar
que la clase política, no habiendo entendido absolutamente nada, va a insistir por la vía que sea. Entiendan, si ustedes hacen eso, que espero que la derecha no lo haga, van a perder todas las elecciones porque la gente ya les ha dicho: váyanse a la mierda. No quieren otra constitución. ¿Cómo quieren que se los digan? Pamela, yo me refería a buenas palabras que hace Pamela Giles, más allá de que no comparto mucho ideológicamente con ella en ciertos puntos, tiene toda la razón, ¿no? Y la verdad que me genera simpatía. Incluso tiene un elemento ahí que critica y que tiene toda la razón, que ella alega, y es verdad, que con esta nueva propuesta constitucional va a crecer sustancialmente el Estado, porque crea numerosos organismos estatales adicionales. Más corrupción, más poder para los políticos, más funcionarios estatales viviendo a costa de nuestros impuestos. Qué bueno que hace esa crítica Pamela Giles, no me lo esperaba. Es como un comentario más bien libertario que le está dando, y quién sabe, tal vez una chispita más pro mercado le está saliendo a Pamela Giles, ¿no? A la vez de que alega, y tiene toda la razón, que gane la opción que gane, en los próximos 4 años probablemente no se va a proponer ningún cambio constitucional. Y lo más probable es que después de esos 4 años igual intenten cambiar la constitución, sea que se gane la de la favor o se mantenga la actual. Porque los sectores más duros del Partido Comunista, no importa lo que haya, van a empujar todos los cambios posibles hasta que tengan su sociedad comunista, ¿no? Pero no son solo las explicaciones y defensas en programas como Sin Filtros, etcétera, sino también una serie de escándalos con respecto a ciertas declaraciones. ¿Por qué? Porque algunas cosas que han dicho les han jugado en contra, y una de ellas, y que ha generado mucha repercusión en la prensa y mucha molestia en sectores de centro izquierda que también iban por el a favor, principalmente muchos de ellos, es el tema de frases como los chilenos de verdad o los verdaderos chilenos, que fue algo que dijo Beatriz Evia, que era la presidenta del proceso constituyente nuevo, y lo dijo en su discurso de cierre. Esto le generó bastantes molestias, ¿no? Ahora, la excusa que han utilizado es que ella lo dijo citando un poco las palabras del primer proceso constitucional estable chileno, que fue el de 1833, y efectivamente vienen de ahí esas palabras, aunque yo no lo tomaría eso como un buen ejemplo en sí, ¿no? Porque el contexto histórico de la Constitución de 1833 es una imposición forzosa por parte de los grupos conservadores chilenos que tenían sede en Santiago y que acababan de ganar una guerra civil en contra de las regiones de Chile, que liderados por liberales querían un sistema descentralizado que permitiera a las regiones tomar sus propias decisiones y decidir qué hacer con sus propios recursos, lo que fue aplastado brutalmente por Santiago, ¿no? Entonces fue en ese contexto que se da ese tipo de discurso. No diría que es un buen ejemplo, ¿no? Tanto por lo que se defendió de fondo, que es todo este sistema centralista que hasta el día de hoy nos aqueja y es muy negativo, como también el contexto post de una guerra civil, pero se usó como lenguaje. Y esto ha generado que a muchos les moleste, especialmente en la prensa y en sectores que muchas veces se mostraban más a la favor a veces, porque encuentran que esto es pinochetista, dicen, otros dicen que es discriminador, que a qué se refieren con que hay verdaderos y falsos chilenos, es algo más divisivo, ¿no? Incluso ha significado que ahora se enfoquen en criticar en eso porque es un punto de ataque que les ha servido. Si no hubieran dicho esa frase, se habrían salvado de algún ataque, ¿no? Y posteriormente, el presidente del Partido Republicano ahondó en eso, dijo que los verdaderos chilenos eran los que tenían que apoyar esta propuesta, y que había que aprobar esta constitución porque había que permitir que la gente correcta tome decisiones, porque cómo lo van a tomar todas las personas, no el populacho, cómo se va a atrever a tomar sus propias decisiones, son la gente correcta. También negativo, muestra un poco esa mentalidad centralista, que también es bien característica de los conservadores chilenos, cuando lo que debería impulsarse es mayor descentralización, democracia participativa, la misma población tomando decisiones y no la supuesta gente correcta, que son los políticos de siempre, ¿no? Porque siempre son un grupo de iluminados que saben mejor que el resto de nosotros, ¿no? Son cosas que han perjudicado. Y yo sé que son frases, y uno diría, oye, pero esto no es la discusión de fondo del texto. Y es verdad, pero al igual que en el proceso constitucional anterior, frases como las de Stigo que decía, no es tu platita, afectó. Frases como decir verdaderos y falsos chilenos afecta. Hablar de gente correcta al momento de tomar decisiones afecta, ¿no? Y aunque en sectores más de derecha, más conservadores se les guste, no es algo que le guste a la amplia mayoría poblacional y genera molestia, ¿no? Y eso les cuesta votos. Yo lamento igual un poco, como igual que pasó en el proceso anterior, que la gente muchas veces se enfoque más en estas frases, lo que dijo, etcétera, más que en el tema de los artículos de fondo, que yo creo que al analizarlo se da una justificación suficiente para estar en contra de la propuesta constitucional, porque es sumamente estatista, porque aumenta el poder del Estado, genera privilegios con estas leyes de cuotas, como estos derechos colectivos. Hay varios elementos bien criticables, ¿no? Igual con elementos con
que se establece como la prohibición de la pena de muerte, que creo que es negativo porque se limitaría eso para la corrupción, que debería estar presente, como también para delitos, por ejemplo, contra menores, de abuso de menores, como también para casos de violaciones, que son todos casos que yo creo que se debería admitir la pena de muerte. Pero de todas maneras, todos se enfocan más un poco en las frases y eso está impactando. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el a favor, para poder triunfar, ya que tiene una diferencia importante con respecto al en contra, que se ha mantenido más o menos estable, necesitaría estar creciendo todas las semanas de manera progresiva hasta el plebiscito. Queda un mes, no es tanto tiempo. Es difícil dar vuelta a tantos puntos de diferencia en solo un mes. Entonces esto igual les afecta. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, pero al final estas frasecitas son los que está afectando más y también porque la prensa, molesto por las frases más que por el fondo, porque en el fondo muchos de estos colectivistas como Matamala no les molesta tanto, se enfocan más en esas frases que no les gustan porque si van al fondo del texto les agrada a ellos porque son temas más colectivistas que ellos simpatizan, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la crítica que hace Pamela Giles? Como también el hecho de que la opción a favor tuvo una caída luego de semanas al alza y que muestra que está estancándose. ¿Quién creen que gane el plebiscito en diciembre? ¿Y les parece positivo o no que el resultado posible sea que gane el en contra? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Demetrio Brontis, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.